Muy buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Goleada nacional, una más. Pero fueron pocos goles, 4. Podrían haber sido 12. Así como suena, que nadie se extrañe. España domina. Domina, pero vamos, con una actuación de casi el 100% de posesión de la pelota frente a una Bulgaria que apenas salió de su área. Todo hay que decirlo. Pero era un partido facilito, la cenicienta del grupo. Pero es que España tiene un problema. Tiene un problema a la hora de definir. Le cuesta hacer goles y tiene 1000 ocasiones. Hoy, insisto, era un partido de 12-0. Al final fueron 4. Y con un Mikel Merino sensacional. El pichichi hasta ahora de la selección. Lleva 4 goles en 6 partidos. Ver para creer. El jugador del Arsenal, que no pudo quedarse ni en el Madrid ni en el Barcelona. Se lo lleva a la Premier. Esto es lo sorprendente. Y una España, bueno, que ha tenido 4 cambios de salida. El equipo de Luis de la Fuente ya está prácticamente clasificada para el próximo Mundial. Le quedan 2 partidos, Georgia con Turquía. Y de alguna manera también hay que significarlo, ¿no? El papel de esta selección, que iguala 29 partidos invicto, iguala a Vicente del Bosque. El funcionario, mi amigo Luis de la Fuente. Todo hay que decirlo. Pero España hoy volvió a jugar con Pedri de titular, cuando era un partido que no tenía ningún tipo de problemas, con los jugadores que tiene en el banquillo. Pero volvió a insistir con Pedri, que Pedri es un espectáculo, sí. ¿Que estaba para jugar? Pues posiblemente también. Pero claro, genera una bronca, genera una polémica, la situación del Barcelona, plaga de lesiones, y todos los focos van a estar encaminados hacia la selección, que no tienen la culpa de esta historia. Pedri juega porque lo quiere de la Fuente, y lo quiere, Laporta, lo quiere el propio Pedri. Que nadie se engañe. La selección es un escaparate. Lo digo para que se entere todo el mundo. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad. Ya estamos aquí. Goles. Es la hora. Goles. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Ay, cómo son las cosas de Zorrilla. Eric Gutiérrez, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Buenas noches, Parrado, ¿cómo estamos? Fueron 4, pero podían haber sido 12. ¿Qué nos pasa? Que tenemos problemas para definir con las claras ocasiones que tenemos. A ver, es que falta, evidentemente, cuando eres un gran equipo con jugadores que crean muchísimas ocasiones, pero te falta talento arriba, estas cosas pasan. Quiero decir, se nos olvida que Lamine es uno de los mejores jugadores del mundo, Nico Williams es uno de los mejores extremos del mundo, que Oyarzabal está que sale pero en punta, no está Ferran, el goleador de la selección también, nos guste o no nos guste, Morata, tampoco ha ido. Entonces, bueno, falta gol, evidentemente, y cuando bajas el talento en posiciones atacantes, pues estas cosas pasan. A mí me preocuparía más que no creásemos ocasiones, más que fallen de vez en cuando, la Pero verdad. mira las que creamos, imagínate tú cada partido. Vamos, es un show espectacular. O sea, dominio absoluto. Es que dejan en evidencia a todos los rivales. Es que quedan prácticamente en ridículo. Es triste y duro decirlo, pero es la verdad. Ahora, que solamente de 12 goles que podían haber sido, se quedan en 4, pues te queda un sabor de boca extraño, ¿no? Diciendo, bueno, tú tienes razón en lo que dices, faltan jugadores importantes que definen arriba, ¿no? En esta selección. Pero, hombre, tenemos un problema, Eri, lo tengo claro desde hace mucho tiempo. Tenemos que saber disparar desde fuera del área. No tenemos que llegar con el balón hasta la portería y meternos con él dentro. Sí, es un problema que se le ha achacado también mucho al Barça en los últimos años. Bueno, generalmente al Barça ha sido un equipo que le cuesta tirar mucho de fuera y a la selección también. Eso pasa también muchísimo, le penaliza mucho esto a la selección, Eric. Sí, un jugador que nos venía muy bien para ese punto, que metió varios goles de fuera del área, era Rodri, que es un jugador que de fuera del área ha metido varios goles, como digo, con España, ha metido varios goles con el City también, y es un jugador que en general dispara bien de fuera, pero los centrocampistas que tenemos... Menos mal que tenemos a Mikel Merino que hace goles. Claro, es que eso ese es el nombre, hay que decirlo. Mikel Merino. Pero es el nombre no solo de la selección, es que es el nombre para todo. O sea, y se nos ha ido de la Liga Española, se nos ha ido del Madrid, del Barcelona y de la Real. Kilos han tenido la culpa, ¿eh? O sea, claro, 32 kilos, tío, claro. Es que no es una millonada lo que pagan por Merino, ¿eh? Pues fíjate tú, triunfando allí en el Arsenal, ¿eh? Pero lo bueno que tiene esta selección es que, como dices, no es capaz de tirar de fuera, porque ni Zubimendi, ni Pedri, ni el propio Merino son jugadores especialistas en eso, pero tenemos un tío que se llama Mikel Merino,
que llega en segunda línea como si fuese un delantero centro. Y a falta de ese delantero centro, que yo creo que ese perfil Joselu no hemos conseguido... Lleva 4 dar con goles en 6 partidos, Merino. O sea, es el Pichichi ahora mismo. Totalmente, pero porque ese perfil Joselu, como que decía, no hemos conseguido encontrarlo ni en Samu, ni en Borja Iglesias, ni en prácticamente ningún jugador que hemos llevado en esa posición la selección, ni Oyarzabal ni Ferran, y Merino, llegando desde atrás, ha suplido ese rol. Y qué suerte que lo tenemos, porque tenemos a alguien que lo suple, y no habría que buscarlo. Y por lo menos hoy está en la selección, lo han cambiado ahí de rol, porque yo recuerdo de él jugando en los Osasuna en segunda división, que prácticamente es él el que sube solo a los Osasuna, que prácticamente era jugar un doble pivote, un pivote solo, Es en verdad, los Osasuna, y ahora es un goleador. Y Joselu, mira que me gusta Joselu, ¿eh? Es una pena que se haya ido fuera porque, bueno, le pagaba mucho dinero, pero era un jugador clave para el Madrid de suplente, para jugar en partidos tan atascados y rematar de cabeza. Lo tengo clarísimo. Clarísimo. La selección también pierde ese perfil. Nos está costando encontrarlo. Claro, Yo pensaba que Gonzalo García, el chico del Madrid, que hace un grandísimo mundial de clubes, podía ser ese perfil. Creo que lo puede seguir siendo, pero claro, si no juega en el Madrid es muy difícil ir. Veremos si en enero, a ver si, yo qué sé, el Madrid pues vuelve Endrick y todavía tiene menos minutos Gonzalo García y deciden cederlo a un pocos Getafe, minutos va a tener Endrick, ya te lo digo yo, Eric. Sí, pocos minutos. Me gusta Endrick, ¿eh? He de decir. Bueno, no sé qué decirte. Tiene sus cosas, es un jugador raro, es una personalidad rara. Estas cosas pasan, a veces jugadores que hay que entender, pero cuando los entiendes pueden darte mucho. Pero ya te digo, volviendo a Gonzalo, yo creo que si tuviese una cesión en uno de estos equipos, como digo, un Oviedo, un Getafe, algo de ese estilo, cuidado porque podría ser ese perfil que yo creo que ni Samu ni Borja Iglesias están dando. Bueno, pues seguiremos atentos, pero bueno, de momento aquí está el protagonista, en sintonía de goles, Mikel Merino. Estoy en un momento en el que estoy llegando bien a área, estoy encontrando bien los espacios, me están cayendo los balones, que bueno, no es casualidad tampoco, pero hay que tener también ese puntito de fortuna luego para meterlas. El último partido no las metí y hoy han entrado, ojalá puedan seguir. Es la primera vez que estoy tan acertado de cara a gol y bueno, venía ya años diciendo que era una faceta que quería mejorar, tanto eso como asistencia, ser un poco más determinante. Y creo que lo estoy haciendo ahora. Ojalá pueda seguir con esta racha porque bueno, que un centrocampista aporte con goles siempre es bueno para el equipo y eso es lo primero. Sí, es que es normal. Hoy en día todos los equipos están bien a nivel físico, están bien a nivel táctico, están muy bien trabajados y cuando acumulas gente y hay tanta densidad en un bloque tan bajo, pues siempre es complicado, ¿no? Lo que tiene mérito es la cantidad de ocasiones que crea el equipo, tanto en la primera parte como en la segunda, llegadas continuas, muy buenas vigilancias y sensación de que controlamos el partido de cabo a rabo. O sea que bueno, ese es el camino a seguir. Los días que estemos más acertados pues meteremos muchos goles y los que no pues tendremos el partido controlado. Y sí, nos queda ya poco, el equipo sabe que hasta que no lo cierres del todo no hay nada dicho, así que bueno, con ilusión ahora centrarnos un poquito en el club y en un mes estamos otra vez por aquí, ojalá sigamos ganando. El nombre propio del partido, Eric, sin ninguna duda. Totalmente, me parece muy clave lo que dice de no es casualidad, no, me caen los balones y bueno, uno te puede caer, cuando te caen 6, como bien dice él, no es casualidad y además... Y de los 4, uno se metió en propia puerta, Bulgaria. Sí, pero que exactamente, pero que lo que decía Merino es que no es casualidad, es que siempre está ahí y además yo creo que de este partido hay cosas que sí se pueden sacar en claro. Creo que el seleccionador ve a Baena como extremo, eso yo empiezo a no tener ninguna duda de que para él no es un centrocampista, y ese perfil Baena junto al perfil Grimaldo, que son dos grandes centradores, tanto a balón parado como en juego corrido, creo que a un perfil como a Merino, que ya le ha puesto un muy buen balón Grimaldo para que metiese el segundo Merino, le viene muy bien, ¿no? Entonces ese tipo de perfil de cara a un mundial te puede servir mucho, ¿no? Si quieres cambiar los extremos y quitar un extremo más regateador como Nico, por ejemplo, y poner uno más centrador como Baena, con un jugador como Merino, tienes alternativas. Bueno, Eric, métete ya en la cama, a la cuna, que madrugas mucho, amigo. Efectivamente, que mañana hay que estar que madrugas mucho. Despierto. Un abrazo, Eric. Hasta mañana. Parrado. Ay, ¿cómo está la estratega de goles? Don Marcos López de Aragón. ¿Qué tal? Buenas noches, Parrado, ¿cómo estás? Podría haber sido 12 y nos quedamos con 4, muy pocos. ¿Por Bueno, qué nos cuesta hacer tantos goles? Explícale a la people de goles por qué. A ver, dominamos, asediamos y no hacemos los goles las ocasiones que creamos. Sí, cuesta hacer goles porque el gol es lo más difícil en el fútbol y porque también te encuentras con un rival como Bulgaria que desde el comienzo del partido no ha tenido ningún rubor, ya no solo en jugar en bloque bajo, sino que era prácticamente un repliegue intensivo en la frontal del área propia, colapsando pasillo interior, no dejando espacios, no dejando conectar a la selección española y pese a la brillantez de Pedri, que creo que ha hecho una magistral primera parte, ha habido ocasiones más que de sobra para haberse ido con
con mucho más margen en el marcador y sin duda creo que va a ser un aspecto a mejorar. Está claro, Parrado, que ni Borja Iglesias, ni Samu o Morodión son alternativas en la posición de 9. ¿eh? Bueno, me está contando ahora Pablo Cánovas que por fin hoy hemos ganado un periodista. Fíjate tú lo que te estoy diciendo. Por algo será, ¿eh? Por algo será. Hemos ganado un periodista. Claro. Ya te diré por qué. Bueno, hemos ganado un periodista porque ya no tiene ningún compromiso. Libre como un pájaro para volar, que es lo que tiene que hacer en la vida con los años que tiene. Bueno, te cuento. Luis de la Fuente. Y por cierto, Parrado, y creo que además de un periodista, vista la entrevista a Mikel Merino, podemos apostar a que este chico va a ser entrenador, ¿eh? ¿Tú crees que va a ser entrenador? Puede ser, puede ser, pero yo prefiero que sea periodista, mejor que entrenador. Bueno, Luis de la Fuente, con 2,69, a ver, me está contando, goles por partido, firma el segundo mejor promedio goleador del siglo XXI, solo por detrás del fugaz pero brillante Robert Moreno, 3,33, y de Lopetegui, 3,05 de la etapa premundial de Rusia. Quiero recordar que Qatar, con Julen Lopetegui de seleccionador, ya está clasificado para el Mundial. Me alegro muchísimo. Una buena noticia para nuestro amigo Lopetegui, que ya está en el Mundial. Sí, señor. Sí, tiene sentido los números de Luis de la Fuente, porque si hacemos simplemente un mero recordatorio sencillito, pasamos de un juego muy posicional, aunque sí ofensivo, tanto de Lopetegui como de Luis Enrique, que es innegable que eran ofensivos, pero era un fútbol muchísimo más posicional y menos dinámico, a un juego mucho más vertical, mucho más eléctrico, que es el que nos ofrece Luis de la Fuente, que apuesta más que por el toque, aunque tenga un elevado índice de posesión de balón. Está claro que la España de Luis de la Fuente ataca con transiciones rápidas. Pero vamos a ver, nos faltan jugadores en ataque, que están lesionados, no están en la selección. Pero vamos a ver, yo sigo pensando que tenemos muchas cosas en el equipo, pero tenemos que acertar todas las ocasiones que tenemos. Es que no se puede perdonar goles clarísimos. Hoy ha podido ser 12, un escándalo. Hombre, pues mira, date cuenta que dentro de lo que nos falta tampoco quiero dinamita arriba, Marcos, quiero dinamita arriba. Pues va a haber que buscarla. Pues la buscaremos. Esa va a ser la tarea principal de Luis de la Fuente en el tiempo. Para eso está el hombre ahí, para buscar dinamita arriba, que es lo que nos falta. Mira, ¿sabes qué he echado de menos? Que en esas probaturas de Samu Morodión o de Borja Iglesias, que llevaba muchísimo tiempo sin convocar por la selección española y que yo creo que lo ha llevado prácticamente obligado por los números que está firmando, yo he echado de menos, por ejemplo, menos minutos a Oyarzábal, que le ha sobrecargado de minutos en estos dos partidos. Y lo de Pedri, pues sobraba de titular. ¿Cómo no dosifica a Pedri y la reserva? Que no era un partido hoy para Pedri, un partido cómodo hoy. Claro, y podía haber metido a Pablo Barrios, pero sinceramente, Parrado, yo me quedo con dos cosas, que es minutos a De Frutos, porque De Frutos le podía haber dado... ¿Lo de Pedri ha sido un pulso con el Barcelona? No, para nada. Yo creo que simplemente ha tomado la decisión de teniendo en cuenta que todavía la clasificación no era matemática y que por lo tanto se podía escudar en que el resultado era necesario. Y como ahora mismo, dentro de esta selección que tenemos, Pedri, en este momento, sin Lamine Yamal, Nico Williams y demás, es el mejor jugador de la selección, pues lo ha puesto de titular, teniendo en cuenta que era un partido oficial. Yo ahí le respaldo. O sea, es que ahí le respaldas porque era un partido oficial, está claro. ¿no? Claro, porque era un bolo amistoso. Vale. Exacto. Pero aquí tengo dos filas a mi lado que dice que no, que es un pulso al Barcelona, tanto Torquemada Ángel como Bermúdez Alejandro. ¿O no? Buenas noches, Marcos. A ver, aquí estamos. A ver, buenas noches. Entendido como tal, quizá no, pero sí que es un poco el decir a Hansi Flick, tú mandas en el FC Barcelona, yo mando en la selección española. A mí no me sorprende que Pedri haya sido hoy titular. O sea, ¿te ha gustado que haya jugado no, titular? No me sorprende, claro, sí, no me sorprende, pero es verdad que marca territorio. Luis de la Fuente marca territorio. Lo que acabo de decir, o sea, Flick, el Barcelona, que haga lo que quiera. Un mensaje claro para Flick y para sí, Barcelona, no ha podido componérselas con Lamine Yamal por las circunstancias, y Pedri, que es el otro santo y seña del FC Barcelona en la selección española, pues de la Fuente ha dicho, te pongo, tú mandas allí, yo mando aquí. Bermúdez, ¿estás de acuerdo tú? Totalmente de acuerdo, de todas maneras. Es que, a ver, pero ¿por qué no? Pero es que Pedri tiene que jugar. O sea, yo disfruto tanto con España, ¿sabes? O sea, y además... Pero es que seduce con su juego, enamora a todo el mundo. Vamos, eso sí, el funcionario de la Fuente, pues de la Fuente ha dado sopas con onda y está dando unas lecciones increíbles. Me gusta mucho, de todas maneras,
el analista de goles, Marcos López Aragón, no sé porque a lo mejor quizá está escuchando. No se lo digas tantas veces que luego se lo cree. Se lo va a creer, pero es que claro. Marcos, ¿cómo te hace la pelota? Sí, vamos, un montón, porque claro, este señor es entrenador FIFA Pro, director deportivo. Pero que está callado, Marcos, que habla, di algo. Nos tenemos mucha estima, nos tenemos mucha estima. Es verdad, es que es verdad. Sí. Y oye, deciros que veo a un Luis de la Fuente demasiado reivindicativo, ¿eh? Sí, está reivindicativo y peleón, sí. Se está saliendo un poco de ese tono tan conciliador al que nos tenía acostumbrados y, oye, ya sabéis lo que se suele decir, que cuando uno se reivindica es porque no se siente del todo cómodo. Entonces no sé si debería perder ni siquiera un minuto de su tiempo en entrar en esas disputas o marcar territorio incluso. Creo que él es seleccionador español, España es la número 1 en ranking FIFA, yo creo sinceramente... No debe quemarse en eso, estoy de acuerdo. No, favorita al Sí, Mundial con Francia, con Francia, Argentina y Brasil. Y entonces, pues yo creo que no debería... Bueno, debería Brasil que preocuparse- perdió con Japón anoche, 3-2. Debería preocuparse en buscar el 9, chicos, ¿eh? En buscar el 9. Bueno, ya lo tenemos contigo, Marco López Aragón. Cuídate, papel.com, Un ahí abrazo, estamos. Un abrazo. cuidaros, amigos. Juan Señor, a ver, esta Adiós, sí que es Marco. una estrella de la selección durante muchos años. Juanito Señor, mi amigo. Don Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿Tú? vamos a ver, dominamos tanto ya a todos los rivales que ya nos falta solamente acertar con todas las ocasiones que tenemos, Juan. ¿Qué pasa? Bueno, pero eso sería... No, lo que sí ejerce España es un modelo de juego, mete a muchos jugadores en una banda, de repente va al otro lado, tiene jugadores desequilibrantes, da igual que jueguen, no da igual, pero mis preferencias son las que son, pero me da igual que juegue Pedri, que juegue Zubimendi, o que no tenga... Mira Merino, 9 los goles que está haciendo típico. Miguel Merino, ahí lo tienes. Dinamita, efectivamente. Tienes a Merino, a Mikel Oyarzabal en cualquier momento. Y cuando no, el chaval Jeremy Pino, pues en el partido anterior. Aquí la cuestión es que este es un equipo que transmite a lo que quiere jugar y que... Sabe a lo que quiere jugar, pero vamos a ver, Juan, de la selección gloriosa, de los 4 años mágicos, a ver, esta selección, ¿la ves ya preparada para poder ganar un mundial? Sí, perfectamente, porque además tiene algo que no lo tienen todos, es la calidad que tienen determinados jugadores hacen que seas imprevisible. Y sí, y aunque el modelo de juego llega a Bulgaria y te defiende atrás del todo, bueno, pues España tira de paciencia, tira de incorporar una serie de jugadores que cambian de posición continuamente, o sea, no la hace previsible. Y en esa paciencia, en esa generación de ocasiones, hasta que llega el primero. Cuando llega el primero, bueno, pues parece todo como mucho más sencillo. Y es cierto que España genera ocasiones. Hoy podían haber sido 12 goles, hoy sin problemas, Juan, señor. Sí, esto va de porcentaje de acierto y más que de jugadores con mucho gol, porque aquí te puede hacer un gol cualquiera, te llega Pedro Porro y te suelta un misil y ya está, y te llega cualquier otro jugador de una línea atrás o el propio Pedri y te la hace. Bueno, la cuestión es que da gusto verlo jugar. Yo creo que el seleccionador en ningún momento tiene en cuenta si un jugador viene de aquí, viene de allá, sino simplemente prepara una estrategia, prepara un dibujo, prepara una serie de jugadores con una serie de características y trata de complementar todo lo demás para que el equipo juegue a lo que quiere jugar y generando esas ocasiones con dos laterales, como hemos visto hoy, que son casi más extremos que otra cosa, con dos hombres que tienes en banda que se meten mucho hacia adentro, llámese Baena o llámese Mikel Oyarzabal, que juegan muchas ocasiones de delantero centro. Bueno, pues ahí habilitas pues un potencial enorme en donde, bueno, la presión tras pérdidas se ve perfectamente cómo España recupera el balón rapidísimamente y vuelve a jugar a lo que quiere jugar y a lo que sabe jugar. De todas maneras, Juan, hay una generación de jugadores sensacionales. Se ha coincidido todo, ¿no? Aparece Luis de la Fuente, hemos ganado el Campeonato de Europa, vamos ahora a un Mundial. O sea, se dan muchas circunstancias positivas para España. Correcto. Y mira, el entrenador es una pieza muy importante. Claro que sí. Y si
sin entrar a valorar lo que pueda estar haciendo Luis de la Fuente, ¿no? Cuando tú tienes materia prima como la que tienes, sabe quien salga, pero si es que estamos hablando de dos centrales, que Meri Laporte, muy bien, cuando no es Lenormand, cuando no está Huijsen, cuando no está, es igual. Y quiero decir que sabes que tienes unas garantías absolutas, y luego te puede gustar más el perfil de un jugador o de otro, pero el complemento, el compromiso que tiene esta selección, sabiendo a lo que quiere jugar, y la movilidad que tiene esos futbolistas, que tiene a Pedri, a Mikel Merino, que de repente aparece a Oyarzabal, que viene a asociarse y deja el espacio para que lo aproveche, yo que sé, o Alex Baena, o cualquier otro jugador. Es que España, incluso te diría yo, no necesita, con ese tipo de juego, tener un delantero específico centro como goleador, sino un delantero que venga a asociarse, que ya le llegarán balones, y si no, aprovechará el espacio que él cree cualquier otro jugador que venga desde atrás. Entonces, España la veo, claro que sí, la veo como una firme candidata al Mundial, y lo más importante es que lleguen pues todos esos jugadores en una buena forma, que no tengas que tirar de lesiones o de otros problemas. Pienso en Nico como jugador determinante, pienso en Lamine, pienso en otros jugadores que podrían estar. Hay fondo de armario, señor, hay fondo de armario. La verdad es que esto es una gozada, tener esa materia prima, señor, y saber que están todos por la labor todos. Me gusta hablar contigo, señor, ya lo sabe. Pero bueno, una pregunta vintage que te va a hacer Torquemada. A ver, venga. Juan Señor, ahí está, un clásico. Tener a Juan Señor es tener un futbolista como la Copa Pino. Y Andoni, que ya nos escucha, Cochea. Andoni, está por ahí. A ver. Hola, así me gusta, Pablo. así me gusta. Hola, Andoni. Buenas noches. Buenas noches. Venga, pregunta vintage pregunta vintage para Juan Señor. Vamos a dividirla en dos, una para cada uno. Juan Señor, le quiero preguntar por el ambiente justo antes del España-Malta, cuando teníamos que ganar por 11 goles de diferencia a los malteses. ¿Cómo vivisteis un poco? Darnos unas pinceladas de cómo viste la concentración, y luego los minutos antes de salir al partido, el Benito Villamarín. La concentración, no sé si está de acuerdo conmigo, Andoni, muy larga, una semana y sin saber el número de goles que teníamos que meter hasta que no jugaran el Malta Holanda, que si recordáis no se jugó en Malta, en el patatal que jugamos, Andoni. Se jugó en Alemania o no sé dónde, y de ahí vino esa diferencia de goles tan abismal. Pero de lo que sí me acuerdo es del compromiso, de las miradas cómplices absolutas a los jugadores, y Andoni, que sabía todo lo que estábamos ahí, y tenía un lateral derecho como Juan Señor, que se iba a ir por todos lados, y que le decía, mira, aunque me quede yo solo, puedo con todo esto. Él y José Camacho. A ver. La cuestión era crear ocasiones, amedrentar al rival, psicológicamente meterles caña. Y, bueno, lo que no ocurrió en la primera parte ocurrió en la segunda, que el porcentaje de acierto del que hemos hablado al principio... ¿Y de qué manera, pues, sí, señor? Claro, es que Juan te ha preguntado parcelarlo en dos, la primera parte a ti y la segunda le quería preguntar a Andoni, porque recordarás evidentemente que nos fuimos al descanso con 3-1. Exacto. Y el gol, el tercero de Charlie metió 3 Santillana, el tercero de Charlie fue en el minuto 29, es decir, estuvimos 16 minutos incapaces de meter un gol. Entonces, en el vestuario, ¿qué se cocinaba, Andoni, al descanso? Pues mira, hay muchas cosas que del fútbol se te olvidan, ¿no? Partido, no, estábamos hablando del día anterior. El día anterior resulta que en Sevilla dicen que no llueve nunca, y aquí ya dice la romana, empezó a llover. Nosotros estábamos dando el aliciente a la gente que fuese al campo, y la verdad es que fue atípico, ¿no? Pues eso, 3-1, el campo no estaba lleno, ¿eh? El campo se abarrotó a medida en la segunda parte que iban cayendo los goles. Se abrieron las puertas. Abrieron puertas. A Benito Villamarín. Claro que sí. Allí, efectivamente, bueno, se llenó el campo y fue totalmente pues un resultado atípico. Eso, fallamos un penalti, nos meten un gol de churro que le pega a Maceda en el culo y Bulli, sí, señor. El portero de ese Tragó, partido. sí. Bueno, no se la tragó, vamos, se la tragó, se la metieron porque era un le desvía el tiro de... Que le desvía, sí. Efectivamente, y bueno, y entramos con el 3-1, y bueno, pues ahí estaba la gente, esa que teníamos unos grandísimos motivadores, que Juan Señor sabe perfectamente quiénes son, el grupo de los Gremlins. Y venga, allí
Ahí estaba el Poli, que no sé si se lo creía él o no se lo creía. Venga, vamos, que podemos, que podemos. ¿Hicisteis la media, Andoni, de un gol cada 5 minutos? Claro, un gol cada 5 minutos. Pues no, es que había que andar rápido, sí, Claro, pero claro. no sé si era cada 5 minutos. Bueno, eso fue de la épica, ese resultado que es prácticamente imposible, pero que lo conseguimos, lógicamente, no una selección muy grande, porque sabemos hoy lo que cuestan hacer los goles. Ganar España hoy mismo, pues en la primera parte, pues 1-0 y siendo netamente superior y con muchísimo. Y aquel partido, pues ahí está Juan Señor, que nosotros hemos sido compañeros en muchísimas partidos, en muchísimas concentraciones y bueno, pues al final fue el que nos dio ese gol, esa entrada a la Eurocopa, que bueno, que a la postre... Gloria bendita, jugamos la final y casi la ganamos, sí señor. Sí, por el eso Parque de los fue... Príncipes. Nada, pero... ¿Y qué manera de redimirse Juan Señor, que falló un penalti y luego metió el gol de la victoria? ¿Qué manera de redimirse? Pero Maravilloso. aquí Andoni Vaya se dos borró la históricos. final. A ver, Bermúdez, ¿qué se te ocurre? A ver. Sí, no, vamos a ver, la conexión vintage, pero es que esto no lo puedo dejar pasar. Yo quería decirle a los dos, primero, muchas gracias, porque he aprendido en la vida a dar gracias, de verdad. O sea, no sabéis, el otro día hablábamos los partidos de tu vida de fútbol y todo el mundo sacó el España, el 12-1 a Malta, ¿sabes? 21 de diciembre del 83. Cada uno sabía dónde estaba en ese momento. Exacto. ¿no? Totalmente. Y yo me acuerdo con quién vi el partido, exactamente, por supuesto, el cálculo de los 5 minutos, gol, y al final pensábamos que nos sobraba tiempo, ¿sabes? O sea, fue increíble y todavía... Y el gol... Y yo estaba en la COPE haciendo goles. Exacto. Goicoechea. Y señor. Y ese gol 12 de Juan Señor, el 12, gallito sí, de nuestro amigo, ¿verdad? Histórico. Si hubiésemos necesitado, vamos, yo pienso que no lo sé, pero si hubiésemos necesitado uno, todavía quedaban, no sé si 5 minutos, todavía le podríamos saber, porque bueno, la selección de Malta estaba totalmente derrotada, estaba caída, estaba anímicamente fuera, y nosotros estábamos todo lo contrario, porque yo recuerdo que en ese partido José Antonio Camacho y yo pues éramos los dos únicos centrales, dijimos, hombre, por si acaso vamos a estar aquí en esta posición, porque Maceda estaba para arriba. Otro delantero centro más, ¿no? Y una cosa... estaba por ahí, Juan Señor estaba por allí, y nosotros dijimos, oye, vamos a ver si aquí cae, por si acaso, ¿no? Ojo, que y anulan el 13 a Gordillo, que para mí es legal. Sí. Pero, Andoni, una pregunta para ti, que esto es otro partido, otra historia, pero muy rápido, es muy rápido. Yo siempre he pensado que el Mundial 86... El Mundial 86... El Mundial 86, yo siempre pensaba que España, ¿sabes?, lo podía ganar. ¿Y sabes por qué? Porque la única selección que estaba seguro que podría ganar a Argentina sería España. ¿Sabes por qué? Porque nosotros teníamos a Andoni, que era el único que podía parar a Maradona. O sea, Argentina atacaba... No lo sé. Yo la verdad que tengo ese resentimiento personal por una tontería que no pude jugar el partido contra Bélgica en Puebla, que ahí ya nos fuimos para casa, ¿no? Así es. Bueno, pues te queda ese sinsabor de decir, hombre, si hubiese jugado, pues ¿qué hubiese pasado? No, nadie lo sabe, pero fue un partido que bueno, que también tuvimos mala suerte. Pudimos haber ganado, pero también los penaltis, los dichosos penaltis, y todos nos acordaremos quién falló el último. Ay. Claro. Pero jugamos, yo me quedo con que fue jugamos por encima, para ganar ¿no? ese partido. Se jugó para ganar, sí, señor. Sí, señor. Y bueno, y si hubiésemos ganado, pues nos hubiese tocado Argentina, pero como todo eso ya son conjeturas... Ay, ese gol de Julito Salinas. Ese gol de Julito Salinas. Ay. Bueno, vaya dúo dinámico que tengo aquí. Juan Señor y Antonio Goicoechea, casi nada. Palabras mayores. Ya sabéis que os quiero y un abrazo fuerte para los dos. Palabras, desde luego ya mayores sí ya, mayores, pero estamos ahí, Ojo al pie de cañón, Que discrepo. Tenemos exceso de experiencia. Ahí estamos, sí señor. La experiencia es su grado. Totalmente de acuerdo, Un abrazo fuerte a los dos. Juan, Andoni, un abrazo, cuídate, un abrazo Andoni. para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo, chao. Adiós. No te olvides, aquí estamos con La Española, personalidad inimitable, valor de marca. Recuerda, en la web camiserialaespañola.com. Entra y te sorprenderás. Y en Instagram, La Española Moda. Casi nada, aquí estamos. ¿Qué es La Española, Paco Cecilio? Pues una marca líder en confección fundamentalmente de camisas, aunque también fabrica un total look para el hombre completo, de lunes a domingo, da igual cuál sea su forma de vestir,
donde la principal característica es el diseño, la confección y fundamentalmente y más importante, todo fabricado en España. Eso es lo importante, uno de los nuestros, la española. ¿Qué camisas más bonitas tiene? Están luciendo una y otra. Se ven las banderitas de España, es una marca curiosa, ¿eh? Y muy nuestra. ¿Qué banderitas? La española. Es una marca que está muy introducida y muy consolidada en el mercado. Una cosa muy importante de la española es que se vende en España entera. Cuando digo España entera, digo en todas sus comunidades y en todas sus provincias. Estamos hablando de 400 puntos de venta. La española, que tiene camisas, que tiene pantalones, que también tiene polos, que tiene complementos maravillosos como los cinturones y los calcetines. Estoy sorprendido. Tiene jersey, tiene abrigo, tiene parca, tiene calzado. Es lo que se llama un total look para poder equipar al hombre de arriba a abajo. No hay una sola prenda que no puedas llevar de la marca La Española. Ya lo sabes que la española, más que moda, es un estilo de vida. Es la hora de su deportivo favorito. Goles, la hora de Pedro Pablo Parrado. ¿Cómo está el pack, tío? Plaga de lesiones en el Barça. La epidemia de la que nadie habla. De la que nadie habla en Can Barça. Es lo que me llama la atención. Me llama muchísimo la atención. Ni dentro ni fuera. ¿Tiene alguna explicación esta plaga que tiene asustado al técnico alemán del Barcelona, al propio Flick? Dani Olmo, Ferran, Lewandowski. Hoy ha jugado Pedri de titular, de salida con la selección española cuando podía haberle dado descanso. ¿Qué está pasando en esta historia y por qué hay tanta lesión en el Barcelona? Esta es la pregunta del millón. No solamente para Laporta, que ahora se ha convertido en una vedette de platós de televisión, sino también para el candidato del que habla maravillas, pero que nunca dice nada, que es Víctor Font, y que alguna noche de estas pasará por la sintonía de goles. Don Antonio Guijarro, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido, buena nit, ¿cómo estamos? Buena nit, Parrado. Menos mal que tú no estás lesionado. ¿Perdón? Que menos mal que tú no te lesionas, joder, menos mal. Bueno, de momento, y oye, toco madera. No, la realidad es que a ti, vamos, eres incombustible, soy incapaces de poder contigo, ni puede Laporta contigo, imagínate. Bueno, yo no pretendo que nadie intente poder o dejar de poder. Yo lo único que me ciño es al guión y a la información del día a día. Intentamos decir las cosas como son y eso pues tendrá que respetarlo, porque precisamente hace algunos años Laporta dijo en una entrevista que lo que más le gustaba de los profesionales del periodismo y de los que trabajan en los medios de comunicación es que sean libres e independientes. Pues eso es lo que intento ser todos los días, libre e independiente. ¿Cuánta gente hay como tú en la ciudad condal? En el periodismo ahora mismo, hay gente, que tenga libertad, hombre, algunos hay, que yo conozco bastantes, que tiene columnas Salvador Sostres, y cuentan cosas. Doménez García, Xavier Bosch, el gran Toni Frieros. Hay un grupo de gente que para mí es muy interesante porque también son profesionales que dicen lo que tienen que decir. Oye, lo que está claro es que Laporta campa a sus anchas. Bueno, yo lo del programa haciendo 1, 2, 3 pollito inglés, pues ¿qué quieres que te diga, chico? Con toda la que está cayendo... Es que se lo permiten todo, escúchame, se lo permiten todo. El barcelonismo está anestesiado. Da igual que abran o no abran el Camp Nou para jugar los partidos. Da igual todo, que se lesionen 1000 jugadores. O sea, ¿qué está pasando que da igual todo, Guijarro? Pues está pasando lo que ha pasado en otras temporadas. Tampoco nos sorprende. Son muchas lesiones musculares. Yo nunca he visto lo que está pasando este año, a todos los niveles. Gavi fuera de combate. Fermín, que se acaba de reincorporar a los entrenamientos, pero hoy mismo nos hemos enterado de una lesión de uno de los jugadores más importantes del ataque, Lewandowski. Pues problemas en la pierna izquierda que le dejan prácticamente fuera de combate para el Clásico. Rafinha, hoy mismo también salían noticias de que sus problemas musculares vuelven otra vez a salir a la palestra o a saltar a la palestra después de que estaba en plena recuperación. Tenemos a Torres, a Ferran Torres, lo tenemos entre algodones, aunque posiblemente pueda jugar, si no contra el Girona, dicen que sí, pero si no contra el Girona, por lo menos contra el Olympiacos en Champions. Pero es una plaga tremenda. Se ha roto también Lewandowski. Se ha roto. Sí, Lewandowski. Importante. Te lo he comentado. Dani Olmo también. Bueno, Sí, está Fermín. Olmo, parece que Olmo. se recupera Fermín, ¿no? Parece que se recupera, pregunto.
Fermín ya está, Bueno, ya está vale, bien, bien. en la rotación, en los entrenamientos. Y Lamine Yamal ya está para jugar también, ¿no? Sí, lo que pasa, ahora te contaré una cosa de Lamine Yamal. Lo de Dani Olmo está todo en stand-by, pero también esta mañana me comentaba una persona que conoce muy bien cómo están los jugadores, el estado físico de los jugadores, también ponían serias dudas de que Dani Olmo pudiera llegar al Clásico. O sea que la situación para el Clásico, para el Barcelona, pues está ahora mismo jugando en el alambre, ¿no? Estás en el perfil, ¿no? Y yo creo sinceramente que algo tendrá que pasar, algo tendrán que ver y estudiar los propios profesionales del área técnica. Sí, ¿qué es lo que pasa para que existan tantas lesiones? Claro, yo entiendo que hay muchos partidos y que jugar partidos de competición con los clubes y con las selecciones, eso influye mucho. Claro que influye eso. Es una pasada. Por ejemplo, tú acabas de decir en la introducción algo que es acojonante, pero es de premio Nobel. Si hoy no es un partido importante para España, ¿para qué sacas a Pedri? Pues claro, es que yo estaba seguro de que no iba a jugar el titular. Esta noche pero hoy en no Valladolid. Saques, que descanse, está con mucha sobrecarga y hemos tenido ya algún que otro problema con Pedri que terminando los partidos el día del PSG no podía con su alma. Pues chico, descanso. Es que hay cosas que no se entienden con los jugadores que hay en el fútbol español y que se tengan que recurrir siempre a los mismos cuando además estás jugando partidos que no son de vital importancia. Pero fíjate lo que ha pasado con Lamine Yamal. Me cuentan que el míster Hansi Flick, Hansi está muy enfadado desde que comenzó la pretemporada, empezando por la gira asiática, esta rara de subimos al avión, bajamos, subimos, bajamos, aquel partido contra el Vissel Kobe en Japón y luego la gira por Corea del Sur. Aquello no sentó muy bien al técnico. Aquí todo vale por la pasta, da igual. Bueno, luego el problema de los egos en el vestuario. Claro. Luego que si hay problemas con Lamine Yamal y le lanza puntaditas como advirtiendo de que es un gran jugador, pero no es una estrella porque hay otros grandes jugadores en la plantilla. Y ahora, pues me imagino, por lo que me han contado, que no está nada contento de ver a Lamine Yamal con su pareja en Croacia en tiempo de recuperación. Claro, yo recuerdo que los Messi, Cristiano Ronaldo, cuando están lesionados, se quedaban en el gimnasio, se quedaban en el club recuperándose y del club a casa y de casa otra vez al gimnasio. Pero marcharse cuando estás con una lesión, aunque sea mínima, chico, tú tienes que guardar la compostura. Hay tiempo para ir a Croacia con el helicóptero, con la pareja y cuando quieras. Es una vergüenza lo que está pasando. Yo sinceramente hay cosas que no acabo de... Bueno, y otra historia. A ver, Víctor Font, que es el candidato, uno de los candidatos claros que pueden pelear por la presidencia del Barça. Aparece en escena, pero nunca dice nada el hombre. Es que nunca dice nada. ¿Qué pasa? ¿No se atreve? ¿No quiere conflictos con Laporta? No. ¿Qué es lo que sucede? Hoy para mí hoy Font es muy claro. Lo que pasa es algo muy sencillo. Víctor Font normalmente concede entrevistas en emisoras que en el fondo pasan de Víctor Font. Son laportistas, ¿me entiendes? Sí. Por lo tanto, para mí es una pérdida de tiempo. Yo entiendo que por el alcance, por los oyentes, vale, de acuerdo. Pero ¿Cataluña Radio apoya a Laporta y la TV3 catalana? Mira, cuando un medio de comunicación quiere apoyar a un candidato, en este caso a Laporta, se nota. Esas entrevistas de baño y masaje que sale triunfando, o entra por la puerta grande y sale con la puerta mucho más grande. Eso Víctor Font no lo puede tener hoy por hoy ni en Cataluña Radio ni en RAC 1. Es una opinión particular, por lo que escucho, y no me ha parecido mal la entrevista, pero Víctor Font debería abrir ya definitivamente otras opciones para dar cualquier entrevista a cualquier profesional en cualquier medio de comunicación, porque lo que tiene que hacer es extender su idea, claro. Porque quiere un proyecto transversal, quiere un proyecto innovador, quiere un proyecto completamente nuevo, completamente distinto a lo que hemos vivido en los últimos 30 años, pues ábrete al resto de los medios de comunicación, expresa lo que quieres hacer y ya está, pero siempre estás en los mismos medios de comunicación y en el fondo te hacen unas entrevistas normales y no le sacas ningún partido, particularmente con el mensaje que tú tratas de mandar, porque en esos medios de comunicación cuando va a Laporta los titulares son espectaculares. Cuando está Víctor Font, son titulares normalitos. Esto lo vengo comentando desde hace mucho tiempo, pero ha dicho una cosa muy importante.
nos están mintiendo constantemente. Bueno, Laporta que y no es la nuevo, Junta es Directiva, lo de todos los días. O ya, sea, nada nuevo bajo el sol. Que lo reconozca y que diga que el club está en un momento... Pero es capaz de decir la deuda de verdad que tiene el Barcelona como hace Llopis. ¿Tiene valor para decirlo? Que tiene casi 4.000 millones de euros. Sí. Esto lo ha comentado muchas veces y hoy ha reconocido, dando la razón a Jaume Llopis, que sin las palancas hay más de 1.000 millones de deudas en los 5 años que O sea, lleva. ¿tú crees que va a llegar algún día a la presidencia del Barcelona con la situación económica que tiene? Hombre, tú sabes que soy una persona directa y que no Si me esto va a ser escondo, una SEA en pocos días. Dios quiera que no, pero a mí no me importaría. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando sea con la mayoría de las personas del Barça, de los que... El Barcelona está en manos de los acreedores, de Goldman Sachs, de los americanos, si no hay otra pues historia. si al final no queda más remedio, pues entonces habrá que pedirle explicaciones y responsabilidades a muchos que han estado mirando a los lados de y verdad, que han dejado pasar el tiempo para que el club llegue a esa situación. Pero yo te digo una cosa, Víctor Font, si tú lo ves, quizás no llame mucho la atención, quizás no tenga esa forma de hablar que tiene tan bonita. Es que el aura que tiene Laporta nunca lo va a tener Víctor Font, que es un hombre para mí, puede ser brillante de cabeza pero gris. Sí, pero te voy a decir una cosa, eso no quiere decir que pueda ser un magnífico presidente, ¿no? No, si no digo que no, puede serlo, si todo es posible. Es que uno a lo pero mejor no va a llegar a ser presidente porque va a tener que convertirse en una SA el Barcelona, no tiene otra viabilidad económica. Vamos pues a dejarnos de pamplinas. Yo te digo una cosa, si Víctor Font no sale presidente en las próximas elecciones, sinceramente no me extraña nada lo que tú estás comentando y veo que los clubes más importantes de Europa, incluido Real Madrid, van a pegar una subida espectacular en todos los sentidos. En esa carrera están. Y el Barcelona seguirá en tractor por carreteras comarcales. No, te lo digo con toda la claridad del mundo, porque sí, cuando tengamos el campo vamos a ganar mucho dinero. Bueno, eso lo veremos. De entrada solo 100 millones y ya veremos si podemos ganar algo más. Pero de aquí hasta 2050 lo que tenemos que pagar no está ni en los escritos. Empezando por el mes de diciembre, 44 millones de euros en intereses a los acreedores. Y esto es el comienzo de todo lo que tiene que pagar el Barcelona. Peligro. Guijarro, mañana va a ser mejor siempre, ya lo sabes. Cuídate. No te me lesiones. Un abrazo. No, tranquilo, intentaremos. Bueno, el que no se lesiona nunca es mi amigo Juan Carlos Balmaseda, testigo directo y analista de referencia en sintonía de goles. Don Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Buenas noches, don Pedro, muchas gracias. ¿Cuánto le queda al Barcelona para convertirse en sociedad anónima, Balmaseda? Vamos a ver, hay que empezar, si uno está enfermo, lo primero que habrá que diagnosticar es el mal, si te quieres curar, ¿no? Es una cosa obvia, ¿no? El Barcelona está en quiebra técnica, hay que empezar a hablar como está en quiebra técnica. Está muerto económicamente hablando, para que lo entienda la gente. Está quebrado, quebrado. Entonces, ¿qué será del Barcelona? Pues será lo que digan sus acreedores. Es decir, el próximo presidente del Barcelona lo pondrá Goldman Sachs. Eso seguro, yo lo tengo claro. Así de claro. A lo mejor pone a alguien del fútbol, pues por no hacerlo muy crudo, ¿no? Pero tengo la sensación que a Víctor Font no lo van a poner de presidente. Ya te lo digo yo. Yo creo que no. Ya te lo digo porque no tiene popularidad. Ni tiene popularidad, ni tiene carisma, ni tiene aura, ni tiene nada. No, es gris, no vende nada, escúchame. Es más fácil que repita Laporta. Es mucho más fácil, estoy de acuerdo contigo. Sí, señor. Si esto no es una SEA, Barcelona está en quiebra fácil. Técnica. Y será lo que quieran sus acreedores. ¿Pero qué pasa en el Barcelona? Que la gente parece que está anestesiada, Balmaseda. Pues mira, lo que pasa en el Barcelona es que confluyen una serie de factores. Primero, su obsesión por ser más que un club de fútbol. Eso le ha llevado completamente al abismo, ¿sabes? Absolutamente. Lo segundo que pasa es que el Barcelona ha sido un club robado fuertemente y digamos que la punta de ese iceberg se llama Negreira. Pero debajo de ese un iceberg sabemos que una décima parte se ve en el exterior, flota en el mar, pero el resto está bajo el agua, ¿no? El Barcelona se lo han llevado crudísimo. Y muchos jugadores con los contratos que les hizo Bartomeu, empezando por Messi, que llegó a ganar 150 millones netos por temporada. O sea, 150 millones, no, brutos, 70 o 75 netos. Una barbaridad.
Una barbaridad. Eso no hay quien lo pague, y aparte se produjo un fenómeno de contaminación en el resto de los jugadores. Claro. Ser amigo de Messi, pues a lo mejor valía 15 o 20 millones de euros de euro casi brutos, nada, ¿no? Balmaseda, casi nada. Claro. Eso sí que es dinero. Pero a mí lo que me sorprende es que, tú fíjate, lo de la prensa en Barcelona ya conocemos cómo funciona. Hay muchos casos, está prisionera del poder. El Barça pinta mucho y manda mucho en Barcelona. Hay poca independencia, Balmaseda. Hombre, hay que reseñar también los nombres perfectamente que ha dado antes. Sí, que los hay, que existen ahí. Sí, los hay. Que siempre hay gente independiente, gente libre. Tienes al amigo Emilio Pérez de Rozas, tienes al amigo Tomás Guas, tienes una serie, aparte de los que él ha apuntado, que son gente libre, independiente y que no se casan con nadie. Y nunca se han casado con nadie, O sea, pero el problema no lo tiene la prensa, el problema lo tiene el Barça. Es decir, ya puede tener el Barça, si la prensa además está tiesa, es decir, ya puede tener el Barça todos los amanuenses y todos los panegiristas y todos los esbirros en la prensa que quiera, respetando a la gente independiente, que también la hay, pero el problema es del Barça. Es decir, se publique o no se publique, el Barcelona está en quiebra técnica, Pedro. Y te sugiero que un día pues contáramos con la opinión de un experto en números, un experto radical en números. Bueno, el otro día estuvo Jaume Llopis aquí, catedrático de Economía, que fue tesorero, miembro de la directiva de Laporta, y contó la realidad que hay, la ruina que tiene el Barcelona, y la deuda que existe de casi 4.000 millones de euros. Eso es lo que pasa en el Barcelona. O sea, imagínate cómo está el patio. O sea, van a tener que rescatarle otra vez. Yo lo que quiero es que tú no te me lesiones, Balmaseda, nunca, ¿vale? Bueno, yo no juego en el Barça. No, que no te me lesiones, por si acaso, Yo juego en Radio Libertad. Ay, tú juegas en Goles con Parrado siempre. Claro, en Radio Libertad, en Goles con Parrado. No soy ni de radio jamás, ni de ninguna de estas. Don Juan Carlos, que te quiero, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, amigo mío. Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Dos clásicos del fútbol asturiano. ¿Cómo está la situación en el Principado con los dos equipos poderosos, el Oviedo y el Sporting, en primera y en segunda división? Cambio de banquillos. Lo del Sporting se veía venir, 5 derrotas seguidas, aparece Borja Jiménez, que es un buen entrenador, gana el partido del Derbi de Norte frente al Racing. La cosa está, más tranquila, vamos a decirlo así. Y en el Oviedo, sorprendentemente, se cepilla a Paunovic, pilló de sorpresa al técnico, hay que decirlo las cosas como son, no se lo esperaba. Se hablaba de conspiraciones, de algunos jugadores de la plantilla, de una bronca interna, que llegó a la propiedad, y que el presidente hoy sale en una conferencia de prensa ciertamente llamativa y preocupante, ¿no? Ahora vamos a escucharlo, tanto lo de Santi Cazorla y lo de Jesús Martínez. Pero voy a saludar a mis amigos, a Oli y a Eloy, dos clásicos de la futbolista española. Oligol, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, paisano? Muy buenas. Aquí con Oviedo ya sabes que calentita la cosa. Arde Oviedo, arde la capital, ¿no? Sí, porque la situación, lo que dices tú, explicar lo inexplicable se hace muy difícil. Hay que ser un mago, hay que ser una porta para vender eso, ¿eh? Sí, porque todavía lo que dices tú en el Sporting, y él hoy nos comentará, después de 5 derrotas, uno encuentra argumentos deportivos. En el Oviedo se nos hace complicado pensar que ganando 2 partidos de 5, porque los 3 partidos con los grandes no son imputables. Claro, eso no los cuento. Y no estaba en zona de descenso, además. Claro. Había tenido choques complicados, el equipo, de alguna manera estaba ahí, peleando, compitiendo. No entendí, pero ahora vamos a hablar del tema. En Gijón, Eloy, ¿era algo esperado la salida de Garitano? Sí, tristemente, porque yo tengo que reconocer que Asier me parecía un buen tipo, un entrenador muy sensato, ganase o perdiese. No cambiaba su guión y sabe la dificultad que tiene la segunda división, pero evidentemente lo que decía, le comenta a Oli también, claro que los resultados te matan las 5 derrotas seguidas y sobre todo el partido con el Albacete, que fue inexplicable, ganando 3-0 y al final pierde 4-3. Es que eso es difícil explicarlo, eso. Y el día del Burgos también que Burgos, vas perdiendo 0-2, empatas a 2, estaba la cosa más para el 3-2 y acabas perdiendo, te penaliza, ¿no? Te penaliza y entonces, pues lógicamente con la derrota de Castellón
la imagen que dio el equipo ahí ese partido, que sí que ahí también Asier fue sincero a la rueda de prensa. El equipo compitió mal ese partido, porque los demás, las otras 4 derrotas, pues el equipo había competido, pero no había sumado puntos y te condenan pues eso a lo que ocurrió evidentemente en el mundo del fútbol, que es la destitución del entrenador. Aparece Borja Jiménez, que es un chico joven, bueno, que tiene, yo creo que tiene futuro. A mí me gusta los planteamientos que tiene Borja para este Sporting. Vamos a ver si la plantilla le responde. Ganó por lo menos ese derbi del norte frente al Racing, que siempre es complicado, al margen de la polémica final, que es una historia que alguien se inventó, porque el árbitro pitaba claramente el final del partido, pero bueno, se montó una bronca. En Oviedo lo llamativo es que sí ha sorprendido la llegada otra vez de Luis Carrión, Oli. Sí, porque la salida fue de aquella manera. Bueno, ya recordarás, y tus oyentes también. Se fue a Las Palmas, dejó el Oviedo y se fue a Las Palmas. Sí, porque no fue claro, porque te puedes ir, porque la aspiración es lógica de entrenar en segunda, en primera, y por lo que parece, bueno, que se demostró al final, ya lo tenía hecho con Las Palmas y digamos que jugó un poco con doble baraja, jugándose aquel playoff contra el Español, precisamente, con el que debuta el viernes el Oviedo, ¿no? Y jugó ahí Carrión un poco con las dos ofertas, pero bueno, teniendo claro que ya se había comprometido con Las Palmas. Eso no gustó y sorprende, porque mira que hay entrenadores para elegir, pero han elegido el retorno de Carrión y bueno, tú sabes, ahora lo van a ver con lupa, porque empieza con viento en contra y con lupa de verdad, y tiene que empezar ya, si ya para un entrenador es un examen cada partido, a Carrión yo creo que desde el minuto 1 del viernes va a ser jugado con lupa, pero muy encima. Bueno, el presidente del Oviedo, hablando precisamente de la aparición de Luis Carrión, contar o explicar lo inexplicable. Con todo respeto, Luis Carrión pues no mató a nadie. Luis Carrión se equivocó, eso está clarísimo. Tan es así que quiero decir que Luis Carrión, ¿verdad?, a los 2 o 3 meses, tal como le dije, que desgraciadamente no hubiera querido que pasara eso, pues yo le dije, te estás yendo de una institución y te vas a ir a otra en el cual va a estar muy difícil tu situación y lo más seguro es que no te vaya a ir bien. Y acá ya tienes toda una integración muy, muy padre, porque el equipo, la verdad, con Luis Carrión jugaba muy bien. La afición estaba contenta. Y a mí me gustan también las formas de cómo juegan mis equipos. Entonces tampoco Luis Carrión se equivocó. ¿Tú nunca te has equivocado? Puro mexicano. Bueno, tiene que justificar su decisión. Se parece a Cantinflas hablando. Es la propiedad y él tiene que reforzar ahora su apuesta de cara digamos, a proteger a su entrenador de cara a la afición. Que bueno, que todo esto ya sabes hoy cómo funciona esto. Esto ganas 2 partidos y la gente se olvida de Belko rápido, pero también pero luego esa moneda tiene la otra cara, como digo yo, porque todo el mundo en Oviedo me decía algunos amigos, en cuanto gane 2 partidos, digo sí, pero del otro lado, y si pierde 2 partidos, la situación, imagínate cómo se pone. Eloy, entre mexicanos anda el juego, ¿no? Menos rancheras, digo yo, y más fútbol. Sí, me dices a mí, sí, ¿no? A ti, como hablan, sí. Carajo. Carajo. Es tremendo. La verdad es que, bueno, pues, son los propietarios y al final el fútbol está así y sí que es verdad, ¿no? Es sorprendente y, bueno, evidentemente da sensación, desde 28 kilómetros de distancia aquí, que a mí, es mi opinión, no sé, Oli, lo que opinará, que hay algo más en el trasfondo de la destitución de algo tiene Paunovic. Tiene que haber. Y la llegada de Carrión. Lo que pasa que independientemente de que sea un muy buen entrenador, a mí me parece muy buen entrenador, que él tomó una decisión, ahí estoy con Oli, y que, bueno, y Oli que además es entrenador, claro, oye, te vas a un equipo de primera división como eran Las Palmas. Pero no fue claro, tenía que haber dicho la verdad y haberse dejado de tonterías. Y ya está, y no pasa nada. Y luego, Pedro Pablo, la sensación que queda claramente ahora con el cese de Belko, es que cuando el Oviedo asciende... Es que se hablan muchas cosas de este problema, Oli. Es que se habla de conspiraciones, de que había jugadores que se lo cepillaron, vamos, hablaba de Cazorla, de Hassan y de Colombato, me parece. Y luego hablan de la personalidad, habla mucho de la personalidad de Belko, ¿no? Que yo lo conozco, fue compañero mío, es muy serio, tiene esa personalidad seria de tío exigente, y dicen de alguna falta de feeling con la propiedad o con gente dentro del club, pero yo creo que eso ya, Pedro Pablo, mira, lo renuevan a los 11 días de haber ascendido el Oviedo. Es verdad. O sea, eso ya era un síntoma de que del todo convencido. Yo creo que la renovación, la sensación que queda es que fue un poco obligada. O sea, que algo pasaba ahí. Se vieron un poco obligados a renovarlo con el ascenso.
Bueno, vamos a escuchar. Cazorla también habló precisamente, indudablemente, se defendía de algunos comentarios que hay dentro de lo que es el entorno del Oviedo. Mira, pues no iba a hablar de esto porque al final es darle el minuto de gloria a los que se inventan ciertas cosas, pero sí es verdad que en cuanto le afecta a mi familia, a mis seres queridos, creo que tengo que dejar las cosas claras. Al final yo llevo 22 años de profesional y podéis informaros allí donde he estado, hablar con todos los presidentes, con todos los directores deportivos, que yo en mi vida he tenido nada que ver en las decisiones de un club a la hora de prescindir de un entrenador, de firmar a otro. Creo que a mí me tienen que juzgar como futbolista de lo que hago en el terreno de juego, de si estoy viejo, de si estoy acabado, que probablemente muchos tengan razón en ese sentido, pero creo que ensuciar mi imagen no lo puedo permitir, porque al final yo siempre he intentado sumar ahí donde he estado en todos los sentidos y no me duele, pero sí me molesta un poco, ¿no? Porque al final yo tengo la conciencia bien tranquila de lo que hago en el día a día y hay ciertas cosas que molestan, ¿no? Pues sobre todo cuando no lo haces y sobre todo, como te digo, cuando afectan a la gente que yo más quiero, pues al final yo creo que tengo que dejar las cosas claras y en mi vida yo no he tenido nada que ver en las decisiones que ha tomado este club en el sentido de cualquier entrenador, ¿no? La verdad es que yo no veo a Cazorla liderando un golpe de Estado, vamos. Qué va. Imposible. Hay que ser muy cortito, una mente muy retorcida para pensar que un tío de esta bondad que tiene Santi esté detrás del cese, ¿no? Tú imagínate los bulos que se crean de la nada. Bueno, pero la gente se monta sus películas, Pedro Pablo. Se las monta. Como desde el primer día nos explicó claramente el cese de Belko por qué fue, hoy sí nos explicó la propiedad, que bueno, se hace difícil de explicar. Hoy, escuchando a la propiedad Pachuca, sigue sin tener, no encuentro yo ninguna justificación deportiva. Y entonces, claro, pues empieza la gente a hablar, los bulos, y estamos en el mundo este de que uno en el anonimato, en las redes sociales, pues dice la mayor burrada del mundo y no pasa nada. Y Pedro Pablo, y lo que se jugó Santi Cazorla por venir al Oviedo y eso, ¿no? La presión que hay que reconocérselo, hay que reconocérselo. Exactamente, no, que no creo nada. Yo creo que está dolido, ¿no? Yo creo que no quiso decirlo, no lo dijo porque me dijo, no estoy dolido, no. Yo creo que le tiene que doler por eso, ¿no? Porque es Santi Cazorla, viene al Real Oviedo, a segunda división, asume su rol, se echa el equipo en todos los sentidos, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con su experiencia a sus espaldas, con toda la presión que conlleva eso futbolísticamente, que Oli lo sabe, lo que hay de presión, y lo asume completamente. Vamos, yo creo que no hay que dudar de la profesionalidad de Santi Cazorla, ni mucho menos. Vamos, yo ni la dudo ni una pizca, vamos, en ese sentido. Pura Asturias, en sintonía de goles, así me gusta. Oli, Eloy, un abrazo fuerte a los dos. Adiós, amigo, ha sido un placer. Adiós, Eloy, un abrazo. Chao, Oli. Venga, Pedro Pablo, un abrazo muy fuerte desde Gijón. Goles con Parrado, el clásico de la radio deportiva. Estoy en Asturias, crisis en los banquillos de los dos equipos poderosos del Principado, el Oviedo y el Sporting y el Oviedo. Más polémica en el adiós, en el cese de Paunovic como técnico del equipo azulón. Aparece en escena Luis Carrión, que vuelve al equipo, y la que se ha liado en la capital del Principado de Asturias. Bueno, hay quien habla de conspiraciones internas. Hoy ha hablado el presidente del Oviedo, el mexicano, claramente bastante a favor de la llegada de Carrión después de lo que pasó en su momento, que dejó plantado al Oviedo y se fue a la Unión Deportiva Las Palmas. Jesús Martínez, querido Keko Huertas, analista de goles. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas. Muy buenas, un placer estar de nuevo aquí, Parrado, como siempre, ya lo sabes, y sobre todo para poder informar y analizar esta situación que se está dando en el fútbol asturiano. Bueno, ¿qué ha pasado en el banquillo del Oviedo? A ver, ¿qué sucedió para cepillarse al margen de los resultados a Paunovic y que llegase otra vez Carrión? Bueno, ha sido un poco una destitución sorpresa, ¿no? Yo creo que tanto aficionados, seguidores y gente que sigue el fútbol en general, y sobre todo ser la primera institución de la primera división, que siempre es lo que más suena, ¿no? Pues nos ha cogido un poco, como se habla en términos futbolísticos, fuera de juego, ¿no? Porque nadie se esperaba, a pesar de que sí es verdad que los resultados y había ese run-run, ¿no? En el entorno. Pero fíjate qué partidos o qué rivales tuvo el Oviedo, ¿eh? El Madrid, el Barcelona, el Villarreal. Bueno, oye, también sí, ha tenido su historia. Está ahí. Era más factible lo que pasó en el Sporting, el cambio de entrenador después de 5 derrotas consecutivas. Ahora, lo de Paunovic pilló por sorpresa al propio entrenador. Sí, lógicamente pilló por sorpresa y está que prácticamente ni se despidió, salió como salió el hombre y
Y bueno, la verdad que no está teniendo suerte en las últimas etapas porque salió mal de Tigres en México, estando tercero clasificado, que estaba muy bien. Ahora en Oviedo, pues bueno, estabas fuera del descenso. Has tenido, como bien dices, un calendario complicado enfrentándote a los grandes, ¿no? Prácticamente, después de haber ganado también en Valencia. Entonces, bueno, era algo que no era de esperar, ¿no? Y sobre todo que volviese el regreso de Carrión, ¿no? Hombre, llama la atención, efectivamente, después de lo que pasó, pero escuchando al presidente del Oviedo, da la sensación de que le perdonan la vida y, vamos, ha sido él el que ha querido que volviese. Bueno, a ver, yo he estado escuchando la rueda de prensa también y claramente dijo que ya le había advertido, ¿no? Que iba a irse de una institución muy profesional, que estaba en un club muy profesional y que se iba a equivocar, que ya le había advertido en su salida del Oviedo a Las Palmas, a pesar de que era un salto a primera división y que iba a ser cuestión de 6-7 meses, cosa que a los 6-7 meses les estaba pidiendo perdón el propio Carrión, en este caso a Jesús Martínez, el máximo accionista del Grupo Pachuca, ¿no? Entonces, ahí no me extraña, no me extraña. Pero bueno, tú ves a Carrión, hombre, a Carrión me parece un buen entrenador, ¿no? Segundas partes dicen que nunca son buenas. ¿Tú qué piensas, Kiko? Yo soy de los que opinan que segundas partes nunca fueron buenas también. Siempre soy así de los que opina. Sí, es verdad que el tiempo que estuvo en el Oviedo, el juego del Oviedo era un juego muy vistoso, era un juego... ¿Te gustaba más el juego con Carrión que con Paunovic? Aunque logró el ascenso a primera división. Sí, a ver, la verdad que sí es verdad que la estructura y la plantilla que tenía Paunovic en el ascenso, lógicamente en segunda división era un plantillón, ¿no? Sí es verdad que ahora en primera división pues hay que reforzarse, hay que seguir reforzándose, hay que aprovechar ese mercado que hay ahora, el mercado de invierno, porque el equipo, en la situación que está y con la plantilla que tiene, puede sufrir y sufrir bastante, ¿no? Entonces, lógicamente, el juego ahí está, veremos a ver, tiene ahora la primera bala ahí. También está el ejemplo del Sporting, nuevo entrenador, victoria asegurada, ese dicho que dicen, lo ha demostrado. Buen partido, no era fácil ganarle al Racing, que está jugando de maravilla el equipo de José Alberto. No, para nada. Yo estaba en el Molinón viendo el partido y... Al margen de la jugada final, que el árbitro ya había silbado ya el final del encuentro, diga lo que diga. Sí, no, es así, está claro. Además hay vídeos, está grabado y se ve claramente que pita claro. Ya, vamos, antes de ese gol, ¿no? ¿Qué te pareció este nuevo Sporting de Borja, Jiménez? Bueno, lo primero de todo, un ambientazo, ¿no? Yo creo que el ambientazo del Molinón, la gente estaba esperando ese cambio, porque después de 5 derrotas, ¿no? El ambientazo que había, prácticamente el aforo lleno, había bastante presión, lógicamente, porque viene el Racing, un Racing que venía también en una mala racha, pero que acaba de ganar también en casa al Málaga, y bueno, pues un Racing que tenía bastante pérdida de balón desde el principio. Al final se encontró el Sporting un Racing blando, sin balón, con muchas dudas hasta ese momento del gol, ¿no? Cuando metió también el gol Dubasín. Y bueno, yo sí es verdad que la segunda parte se puso de cara para el Sporting, sobre todo con el segundo gol de Pablo Vázquez, que en una acción defensiva muy mal trabajada en este caso por los cántabros. El Racing, pues bueno, tocó ese arrebato, los cambios, esa situación tensa y crítica que se vivió, momentos de tensión que nunca se habían visto y que eran inesperables, ¿no? Por la buena relación que hay entre las dos aficiones, tanto la del Racing como la del Sporting, que siempre hubo esa gran relación. Pero bueno, siempre se acuerda uno del pacto de Llanes. Sí, eso. ¿Tú te acuerdas de aquello o no te acuerdas? Tú que eres joven. Claro que me acuerdo. Kiko Huerta. La época de Manolo Preciado, esa época fue el pacto de Llanes, siempre estaba ahí, ¿no? Cuando el Sporting necesitaba los puntos. Lo mismo pasaba también que decían el pacto de Ribadeo, que era cuando el Oviedo necesitaba los puntos con el Depor y viceversa, ¿no? Eso siempre se dio, ¿no? Y al final, pues bueno, esa presión, ¿no? Del Molinón, otro partidazo más de Yáñez, que es el que está salvando, al igual que pasa en el Oviedo. Hay que destacar este año que los porteros, tanto en el Sporting como en el Oviedo, les están sacando los partidos adelante, ¿no? Cosa muy importante. Bueno, fútbol es fútbol siempre. Kiko Huerta, en sintonía de goles. Un abrazo, amigo. Hasta pronto. Sí, no, antes de nada sí que te quiero decir una cosa antes de acabar, porque yo creo que sí es muy bonito desde fuera, pero hay veces también que hacer un poco de abogado del diablo. Yo creo que este nuevo trabajo que tiene Borja Jiménez, que además tú apostaste también por su llegada y que a mí me gusta. La metodología de este nuevo cuerpo técnico pues ayudará a limpiar lógicamente la mentalidad de la afición y también de los jugadores, por supuesto,
Pero hay que decir una cosa muy clara, tanto para un equipo como para otro, pero especialmente el Sporting, si quieres ir arriba, las carencias del equipo, el problema de ese fondo de armario que tenemos. O sea, hay que fichar jugadores, ¿no? Hay que gastarse la pasta, ¿no? Es lo que quiere decir. No, y no solo el fichaje, porque al final, ¿de qué te vale fichar muchos jugadores? Decía Jesús Martínez hoy, el tema de tener un montón de fichajes y cuando ellos quieren estar en Europa, que dicen que quieren estar en mitad de la tabla por arriba. Al final no todos son los fichajes, yo creo que hay que apostar por la cantera, todos nos acordamos de ese Sporting de los Guajes. De mareo, sí señor, hay que apostar por la cantera, estoy de acuerdo contigo, sí señor. Hay que ponerse las pilas, porque la categoría no es fácil, para mí la segunda división es muy difícil, es mucho estoy de acuerdo. Más difícil que primera división. Y otra cosa es el tema de la cantera, filial, es una vergüenza como se está haciendo en estos últimos años y es una verdadera pena el no poder disponer de un gran filial para crecer con una estructura deportiva que va desde la base hasta la figura de ese director deportivo, director general, que es prácticamente inexistente en esa generación de un gran plantel y que es lo que necesitamos para aprovechar ese mercado que tenemos a vuelta de la esquina. Orlegui, viva mareo, así te lo digo, y de cara. Un abrazo, Huerta. Un fuerte abrazo, Parrado. ¿Necesita un dentista de confianza al precio justo? Ven a Dentino Odontólogos, en Jorge Juan 83. Llámanos al 91 578 1311. Soy el doctor García Nieto y más de 100.000 tratamientos nos avalan. Te doy mi palabra. También sociedades. Dentino Odontólogos, 91 578 1311. Ya lo sabes, dentista de cercanía, dentista de proximidad, dentista de toda la vida. El doctor García Nieto, ahí lo tienes en Jorge Juan 83, en la capital de España. Teresa Gómez, bienvenida a Goles, muy buenas. Noches. ¿Dónde nos pueden escuchar en todo el país y en todo el mundo? ¿Dónde nos pueden escuchar? Aquí, por supuesto, en la casa, en Radio Libertad 107.0 FM, todas las noches de 12 a 1, de lunes a viernes, también en la aplicación de Radio Libertad, en iVoox, en Babel y, por supuesto, tenemos nuestras redes sociales, donde estamos al tanto de todo lo que nos ponéis, y nuestras redes sociales son Twitter y TikTok. En Twitter nos podéis seguir en Goles con Parrado, la O es una 0, y en TikTok goles.com.parrado. ¿Cuántas cosas? Tremendo. Y pocas tenemos, ¿eh? Hoy el mundo nos aclama. Esa es la realidad. Ahí estaremos. Seguro que sí. Nos vamos ya. Goleada de España, una más. Pero queda corta. 4 cuando pudieron ser 12. Le falta eficacia goleadora. Quiero dinamita de la Fuente. Mañana más, ya lo sabes, misma hora, misma sintonía. Este es el clásico de la radio deportiva. David Cantarero, siempre mágico ahí en la producción de sonido. En la producción periodística, Pablo Cánovas, que ya es periodista, más periodista que nunca. Y Teresa Gómez. Adiós, people, hasta mañana.